Y hoy día lo vamos a hacer a través de las relaciones unos a otros. Eso es lo que vamos a estar leyendo hoy día. Y estamos sometidos, estamos incrustados en una cultura actualmente, quizás para gente más experimentada, digamos, en edad, para decirlo más lindo, ¿no es cierto? Quizás hay personas que vienen de otro contexto y tiempo de nuestra cultura, pero en este momento nos encontramos en un tiempo en donde estamos escuchando mucho más todo este tema de tolerancia, ¿no es cierto? O intolerancia, aparte de los alimentos y de la lactosa, pero tolerancia o intolerancia a la vida de otras personas. No decir nada a nadie de cómo vive la otra persona, de lo que hace, de lo que cree. Tengo que vivir en mi metro cuadrado y no puedo cruzar la otra línea de tu vida, ni siquiera decirte, porque si no sería tildado de intolerante. Y nos vemos generalmente intolerantes o cuando no aceptamos lo que otras personas digan o hagan, nos vemos como personas intolerantes, personas retrógradas. Y muy difícilmente podemos decirle a alguien que está mal o a alguien que se equivoca o pedirle que deje de hacer algo. Oye, podría parar con eso porque no, nada que ver lo que estáis haciendo. Difícil hacer ese tipo de cosas. Y no solo fuera en la cultura, sino dentro de la iglesia. ¿Te ha pasado eso? Sobre todo cuando lees pasajes como este, tú decís, no puedo decirle nada a nadie, a mi hermano. Y la iglesia misma empieza a tener un ambiente de tratar de tolerarnos uno a otro sin decirnos nada a nadie para no molestarnos. Entonces terminamos viviendo, incluso dentro de nuestras propias iglesias, relaciones bastante superficiales, sin profundizar nunca, sin ir un poquito más allá y decirle al otro, oye, creo que esto que estáis diciendo quizás no está tan de acuerdo a lo que dice la Biblia, o por qué estáis diciendo esto, y por qué estáis viviendo de esta manera, y tratar de meternos en la vida de otras personas. Como que nos quedamos en la superficie nomás, por lo mismo. Tratar de no vernos como personas intolerantes, afectar la vida personal de otros. Entonces, ¿qué decimos los cristianos, por ejemplo, frente al pecado de otra persona? Sobre todo en nuestra cultura en la cual estamos inmersos hoy día. ¿Podemos decir algo frente a lo que otra persona propone? ¿Podemos emitir algún juicio como cristianos en este mundo? Y la pregunta más importante, ¿cómo lo hacemos? Si es que podemos decir algo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Jesús nos va a estar diciendo que podemos, y no solo podemos, debemos, y ojo con lo que voy a decir, debemos juzgar a otros. Eso es lo primero que va a decir Jesús. Y en segundo lugar nos va a decir cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces solamente te quiero mostrar esas dos cosas hoy día. ¿Debemos juzgar a otros? Y ahí yo siento que te estaba molestando un poquito eso. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque hay que hacerlo bien. Entonces déjame meternos al pasaje, acompáñame a medida que vamos avanzando para que tú veas que lo que yo voy a decir está aquí en la Biblia. Ya no estoy inventando algo, pero déjame leerte los primeros versos 1 y 2, porque son los versos como parte ahí del capítulo 7, y ya siento que al tiro algo te va a pasar. No juzguen a nadie, dice Jesús. Y yo estoy diciendo todo lo contrario, ojo. Para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Y por qué yo estoy diciendo que Jesús está diciendo que debemos juzgar? Pastor, si acabo de leer que no hay que hacer eso. ¡Wow! Yo creo que hemos malentendido estos versos por mucho tiempo. Y cuando me metí a estos versos, me di cuenta que yo estaba malentendiendo estos versos hasta que me tocó ahora preparar este sermón de hoy día. Y durante la semana me di cuenta, dije, he malentendido por mucho tiempo estos versos. Y me ha afectado al nivel que no puedo decirle nada a nadie. O he entendido mal las relaciones con otros. Y hemos aprendido obviamente que no podemos decirle nada a otros porque Jesús dice ahí, clarito, no juzgar. Y porque, no solo por eso, sino porque yo no quiero ser juzgado, ¿no es cierto? Ahí dice, para que no seas juzgado. Entonces yo tampoco quiero que alguien me diga lo que tengo que hacer o si acaso estoy mal. Ahora, la palabra juzgar que Jesús está usando acá ha perdido sentido real de lo que significa la palabra juzgar. Entonces, obviamente para nosotros, en nuestra cultura actual, juzgar tiene un carácter súper negativo. Tú escuchas la palabra juicio, que el ángel está ahí siempre, ¿no es cierto?, el abogado, siempre escuchando juicio, y tiene connotación negativa inmediatamente, o por lo menos en nuestra mente.
una connotación de acusación, de condenar a otra persona. Eso es lo que probablemente se nos viene a la mente cuando escuchamos juicio, juzgar. Y cuando Jesús dice ahí, sí, no tengo que condenar a nadie, no tengo que acusar a nadie. Pero la idea de juzgar es mucho más amplia de lo que hoy día en nuestro contexto se puede entender como juzgar. La palabra juzgar implica, como le ocurre a un juez, mucho más que la condenación. Juzgar es evaluar la situación, ver la evidencia y determinar qué es bueno o malo, en base a toda la información que esa persona tiene. Eso es juzgar, no es solamente el acto de la condenación final, el juicio. Es un concepto mucho más amplio. Entonces, en primer lugar, quiero que tú trates de entender que cuando tú leas, no juzguen a nadie, no es solamente condenar, no es el aspecto negativo, es una idea mucho más grande, juzgar, o más amplio, el campo semántico de la palabra en sí mismo. Entonces Jesús está esperando que sus discípulos juzguen a otros y juzguen la vida en general. Pero todavía no te estoy explicando, no, yo sé que todavía no entiende qué dice, pero pastor, ¿por qué dice que yo tengo que juzgar? Si dice no juzguen a nadie, explique. Ya, para allá voy, pero vamos por parte. Jesús está esperando que sus discípulos juzguen a otros y la vida en general, principalmente a otros. Esto es en base a relaciones, juzgar a otra persona, ¿ya? Relación uno con otro. Y en estos versos 1 y 2, la idea original es no juzguen injustamente. Eso es lo que Jesús está transmitiendo en estos versos. Cuando dice no juzguen a nadie, el concepto original es no juzguen injustamente a nadie. Eso es lo que significa, lo que por lo menos Jesús está enseñando acá. No hagan juicios a otros sin tener evidencias. No juzguen a otros sin conocer a la otra persona. No juzguen a otro asumiendo las cosas rápidamente. Ah, no, es que esta persona es así. Y no tenía idea. Pero inmediatamente tú procesas. Viene de acá, hace esto, por eso hace eso. No juzgues injustamente, sin tener toda la evidencia y asumir rápidamente las cosas. Porque venir a juzgar a otros de manera injusta, como está diciendo Jesús, va a generar un ambiente en donde tú mismo vas a ser juzgado así. Por eso dice, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. No juzguen a nadie injustamente, sin tener toda la información y la evidencia y el conocimiento necesario para dar un buen juicio, una buena evidencia, una buena sentencia. No hagan eso, porque de otra manera tú vas a estar creando un ambiente en donde tú también vas a ser evaluado de la misma manera. Y las otras personas van a tener la misma tendencia que tú. Y vas a generar ese ambiente de juicio injusto, de pensar de alguien de una manera errónea, hablar de alguien de otra manera equivocada, y la otra va a hablar así, y va a estar ese ambiente constante. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por eso estoy diciendo que Jesús nos está animando a juzgar a otros. ¿Vale? Generalmente, esta es una de las cosas que pasa mucho desde nuestra casa para afuera, ¿cierto? Si somos bien honestos, ahí es donde más te puedes dar cuenta que ocurre eso. Juicios injustos constantemente en nuestras propias casas. La esposa con el esposo, hacia los hijos, etcétera, ¿cierto? Constantemente cuando me levanto y mi hijo tiene algún conflicto, me levanto pensando que ellos despertaron con las ganas de hacerme la vida imposible ese día. Se levantaron con ganas de que yo me enoje todo el día. Entonces ya empiezo a generarme un juicio de sus motivaciones por lo que están haciendo. O lo mismo con la esposa, el esposo, ¿cierto? Lo dice eso para atacarme. Yo lo sé. Quizás dijo algo para ayudarte. Entonces muchas veces vemos algo pecaminoso en la vida de otros cristianos y no queremos decirles nada, ¿cierto? Porque no queremos juzgar su vida, su actitud. Solo Dios juzga, no yo. Sí, obviamente. Pero a pesar de no decirle nada a la persona, como decía Jorge Alice, no lo decimos, pero lo pensamos, ¿cierto? Está funcionando en nuestra mente constantemente y juzgamos y encasillamos al otro sin conocerlo necesariamente, sin entender sus motivaciones más profundas, y estamos siempre haciendo esa dinámica en la cabeza. ¿Cómo pudo haber hecho eso? No puedo creer. ¿Para qué va a la iglesia? Si después llega a la casa haciendo...
Empezamos juzgando, ¿cierto? A acumular prejuicios, ideas equivocadas de otros. Empezamos a encasillar personas en un tipo de persona. Esta persona es de estos de aquí, este es de estos de allá. Y finalmente emitimos nuestro juicio. Y ese juicio, sin información, sin evidencia y aún más, sin relación con el otro. Ese es un juicio injusto, dice Jesús. No juzguen a nadie injustamente. No hagan ese tipo de juicio unos con otros. Y no estamos dispuestos tampoco a enfrentar alguna situación pecaminosa con otros, ¿cierto? Obviamente. No voy a estar dispuesto a decirle algo a alguien y menos recibir que otra persona me diga algo a mí. Esto es justamente lo que Jesús está denunciando. Y es lo que más hacemos. Juzgar injustamente, sin evidencia, sin información, de manera necia. Creemos que somos buenos cristianos porque no juzgo a nadie, ¿sí o no? Y esa es la idea que Jesús está justamente cuestionando. Porque de alguna manera, aunque no juzgamos con nuestras palabras, lo hacemos en nuestra mente, en nuestro corazón, sin decirle a la otra persona tal vez. Ponemos la cara a la otra persona, pero internamente estoy pensando cosas acerca de esa persona que no salen de mi boca. Para afuera sale otra cosa, muestra otra cosa. Y eso es lo que Jesús está evidenciando y condenando. ¿Cuál es tu reacción habitual frente al pecado y las actitudes de otras personas? Si te pudiera preguntar a ti, ¿qué nace en tu corazón cuando ves a otras personas en actitudes o en situaciones que tú no estás de acuerdo? ¿Consideras todos los factores o juzgas injustamente, sin tener más evidencia, sin conocer a la otra persona? ¿Cuál es tu reacción innata? ¿Cuál es tu ambiente habitual de relación con otros? Superficial, no nos decimos nada uno a otro para poder ser amigos, porque si nos empezamos a meter en las cosas personales del otro, se pierde toda la amistad, se rompe el círculo. Entonces estamos ahí como, sí, qué bonito, ¿no es cierto? Superficial, arriba. No profundizamos en el corazón del otro. ¿Cómo estáis en la casa? ¿Por qué estáis tratando así a la señora? ¿Por qué tratáis así a tu hijo? ¿Qué te tiene este tipo de actitudes? Nos vamos más abajo. No quiero, por miedo, no quiero perder la amistad, pero al final es una amistad súper superficial. ¿Te mueves en un ambiente de gracia y verdad o en un ambiente de juicio injusto? ¿Cuál es tu ambiente donde tú generalmente te mueves? Familiarmente o en cualquier otro ambiente donde estés. Y déjame preguntar, ¿cómo estamos dentro de nuestra propia iglesia? No podemos ser ingenuos, estando aquí mismo, nuestras propias relaciones internas en la comunidad. ¿Cómo estamos dentro de nuestra propia iglesia? ¿Sentimos que estamos en un espacio seguro para poder decirle a otro algo? Así como, oye, hermano, hermana, estoy preocupado por esta situación en tu vida. O lo estamos guardando ahí nomás. Y no lo logramos sacar para afuera. ¿Tú sientes que estás en un lugar seguro para poder venir al pastor y decirle, pastor, yo creo que vi algo de usted que no me pareció? ¿Estaríais dispuesto a hacer eso? Hay gente que me ha hecho eso, me ha dicho eso. O sea, hay gente que tiene esa capacidad de decírmelo. Muy bien. No me hizo sentido esto, pastor, cuando dijo esta cosa. ¿Por qué lo dijo? Es muy bueno, en juicio justo, buscando la evidencia, ¿no es cierto? Y buscando cuidarme, no destruirme. ¿Pero tú sientes que estás en ese ambiente? ¿Puedes hacerlo acá? Hemos sido entrenados inconscientemente tal vez en nuestra vida, en donde o no decimos nada a nadie o decimos las cosas mal. Esos han sido siempre probablemente nuestros dos extremos. Crecí en un ambiente donde no decimos nada a nadie o decimos todo terrible mal, atacando las motivaciones del otro, juzgando su manera de hacer las cosas inmediatamente, buscando destruir, etc. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque ya te acabo de decir, Jesús nos está animando a juzgar, pero no injustamente, hacerlo bien, con toda la información necesaria, conociendo a la otra persona, sus motivaciones, etc. Ok, podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Es la siguiente pregunta que quiero responder. La manera de resolver el problema no es yendo a atacar o condenar al otro. Obviamente, eso lo hacemos fácilmente. No tienes que aprender eso. Tú lo vamos a hacer súper fácil. O no decir nada. No por no decir nada que estás siendo un buen cristiano también. Como
íntegro. No vamos a atacar ni condenar, ni tampoco decir nada, sino lo primero que tenemos que ir a hacer, según lo que Jesús nos está mostrando en el pasaje, es mirar tu propio corazón. Mira los versos 3 al 5, te los voy a leer. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El problema entonces, según Jesús, no es juzgar en sí mismo, porque ya vimos que Jesús nos está animando a juzgar de manera justa, evaluar, discernir la situación, conocer a la persona. El problema no es juzgar. El problema es hacerlo inconsciente de nuestra propia realidad. Eso es lo que Jesús está diciendo. No darle importancia a nuestra propia viga que tengo en mi ojo clavado, pero no lo logro ver. Pero veo súper fácilmente la astillita que tiene el otro en su ojo. Ahí está el problema, dice Jesús. Entonces Jesús está usando una imagen súper irónica, tragicómica. Está siendo súper irónico en un sentido. Imagina tener un palo aquí metido en el ojo. 2x2, como mi suegro, trabaja en carpintería, un 2x2, un palo, un cuadrado gigante, que pum, chantado en el ojo. Y con ese ojo así, vaya a tratar de mirarle la viga. Oye, tenía una astillita ahí en tu ojo, que creo que deberías sacarla porque está haciendo mucho daño. ¿Se entiende? Esa es la imagen de Jesús, casi para que la gente se ría cuando le está hablando en el sermón del monte. El tema no está en sacar la astilla del otro, sino en la ridiculez de hacerlo teniendo una viga en mi propio ojo. No estar consciente de mi propio problema en primer lugar, de mi propia realidad y mi propia motivación para ayudar al otro. Estar consciente de mi propia incapacidad y de mi propio problema interno va a hacer más compasivo el poder juzgar al otro. Voy a poder ir con otra actitud a decirle al otro que si le ayudo a sacar su astillita, una vez que yo he evidenciado mi viga en mi ojo. Voy a poder ir con una genuina gracia, buscando el bien del otro, porque yo mismo he sido tratado y he experimentado la gracia de Dios con mi bigota en el ojo. Dios ya ha lidiado con mi gran problema interno. Y cuando Él lo ha hecho, voy a poder ir con la capacidad genuina, lleno de gracia, de preocupación real, para ir a ayudar a la otra persona. ¿Te estás dando cuenta de lo que Jesús está animándonos acá? Juzguen, pero con la actitud correcta. Y generalmente, cuando vamos al otro, lo hacemos con, obviamente, condenación o juicio injusto, porque nosotros mismos no estamos aplicando la gracia a nuestra propia vida. Nosotros mismos no estamos aplicando el evangelio que queremos aplicarle al otro, no lo estamos haciendo en nuestro propio corazón en primer lugar. No estamos viendo nuestra propia necesidad de perdón. No entendemos cómo funciona el evangelio en nuestra propia vida. Pero por alguna razón hemos aprendido a hacerlo tan fácilmente en la vida de otros. No podemos dar a otros, como dice un pastor, no podemos dar a otros lo que no recibimos. No puedo darle gracia, misericordia genuina a otro si yo en primer lugar no la he recibido, no la he disfrutado, no la he atesorado en mi propio corazón y me ha transformado. Sabemos cosas del evangelio, pero no sabemos necesariamente cómo ese mensaje de la buena noticia de Jesús debiera afectar mi propio corazón en la práctica. Y esto es justamente lo que Jesús ha tratado una y otra vez en el Sermón del Monte. Es lo que lo ha dicho de diferentes maneras, en diferentes situaciones, una y otra vez. Esta desconexión entre la práctica externa de la persona y la realidad interna de la persona. Eso ha sido todo el Sermón del Monte. Vivir una cosa para afuera que no me afecta internamente. Esa es una persona, como dice Jesús, y que lo ha repetido varias veces, hipócrita, de doble estándar.
Entonces la persona hipócrita, según Jesús, que nos ha dicho en todo el Sermón de Monte y hoy día en este pasaje, es una persona que no ve su problema. Siempre ve el problema del otro. Esa es una persona hipócrita. La persona hipócrita no pide ayuda, porque no cree necesitar ayuda. Yo no tengo una viga, no la veo. La persona hipócrita siempre, generalmente, le baja el perfil a su propio pecado, pero le sube el perfil al pecado del otro. Es más grave lo que el otro hace. Entonces podemos tener la práctica externa, pero no haber experimentado una nueva vida interna, queridos amigos. Una vida interna que solo la buena noticia de Jesús puede producir. Que las gracias solamente puede producir. Cuando conoces lo que Cristo hizo en la cruz, eso es lo único que tiene la capacidad de realmente transformarte de manera interna, para empezar a dar fruto para afuera. Entonces déjame explicarte cómo el Evangelio puede producir una nueva vida interna, íntegra, no desconectada de tu práctica externa. Déjame explicártelo específicamente en las relaciones, que es lo que estamos viendo a otros, juzgar a otros. Hay dos extremos en las relaciones que podemos estar viviendo. Por un lado, podemos estar viviendo nuestras relaciones de manera moralista, es decir, generar relaciones de culpa. Los moralistas generalmente tienden a hacer eso. Es decir, las personas que se creen buenas, que son los mejores, que no pecan. Es el moralista, ¿ya? Que cumple con todo lo que Dios pide. La persona moralista, cuando es criticada, tiende a responder con confrontación para tratar de mantener su propia imagen frente a las demás personas. Entonces, cuando le decía algo a esa persona, la reacción natural es mostrarte que tú eres el que está mal, para mantener su imagen moral alta. Y obviamente culpa a los demás. Esa persona moralista necesita mostrar que es una buena persona, que no se equivoca, que no falla. Y generalmente en las relaciones, esa persona busca ganar el amor de los demás para sentirse digno. Cuando otra persona me ama, me siento una buena persona. Entonces, siempre anda tratando de ganarse el amor de otras personas. El otro extremo no es moralista, el otro extremo es el irreligioso, el que no tiene moral, ¿cierto? Que no tiene un valor específico, generalmente el irreligioso. Y esas personas que no tienen reglas necesariamente como los moralistas, esa otra persona, usan las relaciones para su conveniencia. Usan a la otra persona. Son relaciones de negocio. Me sirve siempre y cuando no me cueste nada y me dé mucho a mí. Esas son las personas, el otro extremo, irreligioso. Estoy con personas, me gusta estar con siempre y cuando me sirvan y no me afecte y no me implique mucho. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? No está en ninguno de esos extremos. El Evangelio produce otra nueva realidad y nos libera de esos extremos. Moralista, sentirse bien, buena persona o que no tengo ninguna moral en mi vida. El Evangelio nos libera de esos dos extremos. El Evangelio nos dice que hemos sido tan amados gratuitamente que no necesitamos ganarnos nada como los moralistas. No necesito ganarme tu amor. Ya lo he recibido todo de Cristo. De su gran amor por mí en la cruz, inmerecidamente. No necesito ganarme tu amor. Absorber la relación y que yo seré el centro de tu vida. No necesito eso. Y podemos empezar a amar a otros de manera desinteresada, libre, y tampoco sin usar, como este extremo del otro lado. Sin ser una persona que usa a otros para mi beneficio. Podemos amar al otro de tal forma que podemos confrontarla, decirle la verdad cuando es necesario, decirle cuando esa persona está equivocada y seguir siendo amigo y amar y servir a esa misma persona que estoy confrontando. Puedo hacerlo. Gracias al Evangelio, la buena noticia de Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Podemos amar con, como dice Juan 1:14, llenos de gracia y llenos de verdad. Si tú amas solo con gracia, no es verdadera gracia, porque necesita la verdad ahí también. Y pura verdad es legalismo, sin la gracia. Lleno de gracia y de verdad. Podemos amar así. Y cuando alguien nos viene a confrontar, podemos responder con humildad. Sí, estoy puro dando jugo, estoy súper equivocado. Gracias.
Gracias por tu amor y venir a decirme las cosas sin miedo, pero lleno de amor y gracia. Gracias por tu ayuda. Estoy libre de mostrarle a la gente alguna fachada para que vean que yo soy bueno y que nunca me equivoco. Libre de esa cuestión. Jesús ya murió por mi pecado y ya pagó por mí. Estoy libre, puedo mostrar mis fallas. Un pastor que se llama Tim Keller dice, el poder del evangelio en la persona se da en dos movimientos. El primero dice, soy más pecador e imperfecto de lo que nunca pensé, pero luego dice, soy más aceptado y amado de lo que nunca esperé. Eso es lo que hace el evangelio. Soy terriblemente pecador, pero al mismo tiempo soy extremadamente amado, gratuitamente. Solo cuando aceptas esa verdad de que Jesús tomó tu lugar, nuestro lugar en la cruz, cargó con el juicio que nosotros debíamos cargar por rechazar a Dios y nos aceptó gratuitamente, solamente al entender esa verdad, abrazar por fe, atesorar lo que Cristo hizo por nosotros, es que vamos a poder obtener el motor que impulsa nuestro corazón y que nos permite ir a otros conscientes de nuestra propia realidad. Wow, yo debería estar en el infierno ahora. Jesús me rescató de ahí gratuitamente. Ahora puedo ir a amar a otro, realmente motivado por extender gracia, con un genuino deseo de proteger al otro del engaño del pecado, buscando su bien, restaurar a la otra persona. Entonces, para ir cerrando, déjame darte 3 cosas que el sacrificio de Jesús en la cruz nos impulsa. 3 cosas súper cortitas y breves, pero para que tú las tengas en mente. Lo que Cristo hizo en la cruz nos impulsa a 3 cosas. A vivir una vida de integridad personal, a crear un clima de gracia relacional y a transmitir a otros amor con gracia y verdad. Esas 3 cositas. ¿A qué me refiero con vivir una vida de integridad personal? A que siempre vamos a estar dispuestos a examinar primero nuestro propio corazón a la luz de la palabra de Dios. De la primera persona que debes desconfiar en las relaciones no es del otro, es de ti mismo. Yo tengo un problema, tengo una viga en mi ojo. Ayúdame, Señor, a ver mi viga en primer lugar, antes de desconfiar del otro. Podemos ser honestos con nuestras propias luchas, sin mostrar un cristianismo falso, sin pintarle cosas bonitas al lado para que la gente vea, sin miedo a construir una imagen frente a otras personas. La cruz de Cristo nos permite y nos impulsa a tener una vida personal íntegra, abierta. Nos permite crear un clima de gracia relacional, porque podemos obviamente perdonar a otros, como hemos sido perdonados. Si en primer lugar, personalmente yo he sido transformado, perdonado, amado por Dios gratuitamente, puedo perdonar a otros de la misma manera. Tener una actitud de misericordia frente al pecado del otro. Estáis luchando con el pecado. Wow. No entiendo cómo debe ser esa lucha, pero vamos juntos. Podemos crear un clima de gracia relacional. Podemos ir genuinamente e intencionalmente a pedir perdón a otras personas, libre de culpar y condenar al otro. Podemos perseverar con otros incluso cuando queremos huir de esas personas. Podemos dar fruto del Espíritu cuando la situación sea difícil, la persona sea difícil, la relación esté compleja. Podemos dar fruto igual, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Y por último, transmitir a otro amor con gracia y verdad, como decía antes. Hablar con honestidad a otros, confrontar a otros, sé que suena fuerte esa palabra, confrontar, pero simplemente buscar el bien del otro. Atrevernos a decir, oye, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu señora? ¿Cómo está tu vida personal? ¿Estáis creciendo en oración? ¿Estáis leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo está el trabajo? ¿Estáis siendo fiel en el trabajo? Hacer las preguntas difíciles. Podemos ir con honestidad y confrontar, buscando obviamente edificar y no destruir. Y estar dispuesto a tener conversaciones difíciles para destruir el pecado y no a la persona. Podemos tener esas relaciones difíciles, porque amo a la persona, quiero que destruyamos juntos el pecado que está dañando ahí. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Vamos a ir juzgando uno a otro hoy día? Pero bien, ¿no es cierto? Juzgando con gracia, con amor, con toda la evidencia disponible. Todo esto, amigos, es fruto de lo que Dios hace en personas quebradas como nosotros, pero rescatadas. Fruto de personas que han entendido su condición, su necesidad, han logrado ver su viga en el poder del Espíritu Santo, ¡pum! Y el Evangelio la saca. Empezar a vivir una vida libre, diferentes áreas de tu vida.
Pero siempre va a haber quienes escuchen esta buena noticia y lo van a ver como algo despreciable, innecesario, siempre. Por eso Jesús termina en el verso 6 diciendo eso. ¿Lo viste? No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Fuerte. Jesús mismo está juzgando. Jesús mismo está diciendo, hay personas que escuchan esto y no me interesa. Y obviamente mi deseo es que no sea uno de esas personas hoy día que te vaya pensando eso en tu corazón. Jesús mismo está diciendo que hay personas que van a escuchar, pero van a despreciar la verdad, van a despreciar a Jesús mismo. Y entre esas personas son las que están escuchando su sermón. Discípulos, hipócritas, todo lo que están escuchando ahí. Mi deseo es que esta mañana te vayas considerando lo que Jesús está diciendo. Que puedas ser la primera persona en mirar tu propia viga, antes que ponerte a mirar las astillitas de otros. Que tú puedas ver tu propio corazón necesitado y puedas venir a Él esta mañana. Y en arrepentimiento, lleno de esperanza de que, como cantábamos una canción, si confesamos, como dice 1 Juan, ¿cuánto era? 1 Juan 1:9. 1:9, muy bien. Vamos a aprender a nosotros eso. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego vamos a poder ir a otros en arrepentimiento, buscando el perdón de las personas que necesitan nuestro perdón y ofrecer el perdón a las que necesitan que le digamos te perdono. No solo las que están acá, fuera también. Proveyendo un ambiente de gracia, juzgando a otros de manera justa, buscando el bien, ofreciendo gracia a otros. Y obviamente mi deseo es que podamos ser una iglesia que vive en un ambiente de relaciones profundas, que redimen, rescatan, que se animan uno a otro. Así que vamos a orar por eso, ¿les parece? Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la realidad de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos esta mañana, en primer lugar, a ver nuestra propia viga en nuestro propio ojo. Cuán necesitados estamos de que tú vengas a sacar nuestra propia viga, de que tú nos rescates de nosotros mismos, nuestro propio orgullo, arrogancia, de creernos quizás tan buenas personas que no necesitamos ayuda, de no abrir nuestro corazón a ti, Señor, pensando que podemos ocultarte cosas. Señor, obra en nuestro corazón en primer lugar, de tal manera que al experimentar tal libertad en Cristo, podamos ir a otros de una manera nueva, buscando una nueva relación, partiendo de nuestras casas hacia afuera. Ayúdanos a ser valientes, Señor, a ir a ofrecer perdón y a pedir perdón a quienes sea necesario hacerlo, dándonos la tranquilidad de que ya hemos sido perdonados por ti y no hay nada que perder. Y podamos comenzar a vivir en un ambiente de gracia, en un ambiente de misericordia, junto a otros, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Así que, Padre, haz que nuestra iglesia sea un lugar así, lleno de relaciones entre personas quebradas, pero que necesitan al mismo Señor, la misma gracia. Que podamos amarnos genuinamente, sin temor a lo que el otro va a pensar de mí. Libéranos de eso, Señor, te lo ruego. Que podamos ser una iglesia tan bella en nuestras relaciones. Que empezamos a modelar el carácter de Cristo, tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.